Dejadme en los comentarios cuál es el equipo de Raiden que más jugáis, que más usáis o que tenéis expectativa de tener pronto. Y así es, hoy vamos a ver el top equipos de Raiden. A diferencia de otros carries, Raiden tiene 3 equipos muy concisos donde se juega como carry en campo y uno donde es espectacularmente poderosa de soporte, aunque en ese equipo concretamente se ha visto superada por un 4 estrellas. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con el top equipos de Raiden. Como siempre digo, esta vez no lo he dicho, pero ya sabéis, ayuda un montón el like, el suscribirse con campanita, el comentar. No os cuesta nada, es totalmente gratis para vosotros, hace crecer el canal, posicionar el vídeo, etcétera. Así que ¡ahí está! Que te estoy observando. Grande, gracias ahí por suscribirte con campanita. Pues bien, Raiden, empecemos por lo más sencillo, porque de los 4 equipos a día de hoy, su función sigue siendo parecida desde el principio del juego y estos equipos han entrado bastantes veces en los tops equipos del juego y aún se mantienen dentro de los 10 mejores equipos del juego, que cuanto más combinaciones y equipos tenemos, más complicado es mantenerse en ese top. Pero sí que adelanto que alguno que otro es bastante funcional con Raiden AC0 y se puede pasar todos los abismos, pero los techos potenciales serían la mayoría con Raiden C2 o más, que yo sé que muchos y muchas mains Raiden no se plantean la existencia de Raiden en su cuenta si no fuese porque la van a jugar con C2 o C3. Entonces, el más sencillo y para empezar es el Hyper Bloom. Es el equipo, de hecho, que estáis viendo ahora mismo de fondo. Es el único equipo donde Raiden va a triple maestría y perdición del dragón con su stat de recarga. Esto ahondaré más en la build de Raiden, que en teoría vais a ver la build de Raiden después del vídeo de los equipos. Dejadme en los comentarios y apoyar este vídeo con un buen like si queréis prontito la build de Raiden, y posiblemente sea la última build de Raiden, ya que este formato es muy interesante y creo que voy a empezar a abordarlo con muchísimos personajes como su última build, ya que posiblemente no haya más actualizaciones. Y básicamente, volviendo al equipo, es lo que veis en pantalla. Aquí actualmente se juega más la combinación de Yelan con Furina para el doble bono daño infligido y Cookie para combinar el healing con Furina y activar más cargas y stacks. Pero esta combinación sigue siendo la segunda más poderosa después de la que os he comentado. Antes de la existencia de Furina era una de las más poderosas y sobre todo contra un solo enemigo en todo el juego estuvo durante mucho tiempo como equipo con mayor daño contra un enemigo de todo Genshin Impact, y se aprovecha de la consonancia Hydro para bufar el daño de Yelan. Se aprovecha de la bajar resistencias de Shinkyu para que los dos hidros hagan mucho más daño. Se aprovecha del daño total contra un solo enemigo que tiene esta compo increíblemente poderosa. Y sobre todo se aprovecha de que Raiden bufa el daño de las ultis del equipo para que Shinkyu y Yelan hagan más daño. Aparte de la core de Spritz con Nahida en campo golpeando. Y la core de Hyper Bloom haciendo también mucho daño con las bombas de Hyper Bloom contra un solo enemigo. Es el primer equipo donde Raiden es soporte y es 100% funcional. Vamos ahora sí a los equipos de toda la vida, que son el Raiden National y el Raiden Hyper Carry. Aquí, primer disclaimer, si sale un Bennett de 5 estrellas, pues entiendo yo que irá aquí en vez de Bennett de 5 estrellas, pero recordemos que todos los personajes que salen en Genshin Impact a veces son como otro personaje pero en mejor, pero a veces no cumplen exactamente el mismo rol y a veces encajan o no en los mismos equipos. Un ejemplo muy claro es que Furina es un rol muy parecido a Shinkyu y Yelan, pero Furina justamente está lo suficientemente nivelada como para no aplicar lo suficiente en Raiden National, con lo que el best in slot es Yelan, y esto es complicado y es interesante y le añade mucha versatilidad al juego, porque sale un Bennett 5 estrellas capaz no va en la misma posición que en el Hyper Carry y el Raiden National, pero personalmente creo que si sale una Xiangling de 5 estrellas sí o sí será best in slot en el Raiden National. Estas son mis especulaciones. Ahora, arranquemos con el Raiden Hyper Carry, que es totalmente dependiente de Mona C6. Voy a hablaros de las variantes. He dicho Mona C6. Sara C6. Alguno estará pensando, ¿cómo que Mona Phil? ¿Qué te fumaste? No me fumé nada, es que tenía en la cabeza a Mona. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las variantes, de que Mona puede sustituir a Sara en este equipo con Cazador de Dragones y Geoarmada, Chebrush puede sustituir a Kazuha en este equipo, y en el futuro Xilonen va a poder también sustituir a Kazuha, y de hecho Xilonen C2 va a poder darnos el mejor Raiden Hyper Carry jugándose un Bennett Xilonen Sara Raiden. Entraré ahora en profundidad al explicar el equipo. Pues bien,
el equipo para su techo ideal sí que es bastante dependiente de Sara C6. La alternativa, si no tenéis Sara C6, es Mona Cazador de Dragones con Geoarmada. Y diréis, Phil, ¿por qué no Mona con Nobleza como en Permafrost? Porque el Nobleza lo está llevando Bennett. Entonces así acumuláis 2 buffos de ataque para Raiden. Luego, Kazuha es best in slot por encima de Chevreuse y a pesar de mucho bombo que se le dio en su momento, Chevreuse es una muy buena alternativa en vez de Kazuha, que te libera un Kazuha para otro equipo. Y sí que es dependiente jugar Chevreuse de que Bennett tenga la C6, que Chevreuse también tenga, Chevreuse tenga constelaciones y de algunos factores que no siempre se van a dar y de un gameplay un poco más técnico donde tienes que dar un básico de Pyro imbuido con Bennett con Raiden para que salte una sobrecarga y bueno, historias que pueden tener que forzar un poco el equipo, pero es interesante igual jugar Chevreuse aquí en vez de Kazuha. Y Xilonen, como digo, será el futuro best in slot, sobre todo con C2 por encima de Kazuha en este slot. No os preocupéis que ahora os voy a explicar, a menos que la nerfeen y la cambien, recordar que estos son leaks todavía a la altura de estar viendo este vídeo. Puede cambiar, puede empeorar, puede no ser así, pero voy a contaros hipotéticamente qué aportaría aquí Xilonen. Este equipo, la core básica, la core inicial y la core que hasta que no exista Xilonen es el best in slot, es la que veis, Bennett, Kazuha, Sara, Raiden, y es muy sencillo las sinergias, se basa en que todos son los mejores buffers, en este caso el mejor buffer de sombra verde del juego, el mejor buffer de ataque del juego y el mejor buffer electro del juego, para que todos esos buffos se sumen en Raiden y Raiden haga un daño vastísimo en campo. Es recomendable Raiden C2 o C3 en este equipo, aunque se puede jugar con Raiden C0 e igual te va a dar tiempo a bajarte la mayoría de salas. Y la rotación es la siguiente: pones el ojo de Raiden, porque en la build de Raiden explicaré cuál es el orden de por qué se hacen las cosas y qué buffos da el ojo, pero en resumen el ojo buffa el daño de los ultis del resto del equipo y te empieza a contar cargas de la ambición para que Raiden haga más daño con la ulti. Ponemos el ojo de Raiden. Tiramos elemental, ulti elemental de Kazuha para que se imbuya de electro para bufar el electro de Raiden. Tiramos elemental, ulti de Bennett, cambiamos rapidísimo a Sara. Si tenemos Sara con emblema del destino, tiramos elemental ulti. Si tenemos Sara con geoarmada, tiramos ulti elemental. En esta segunda rotación de Sara geoarmada, tirando ulti elemental, Sara no se autobeneficia de su propio bufo y hará menos daño ella misma con su ulti, pero dejará el geoarmada a Raiden para que haga bastante más daño durante 3 segundos, que es el 20% de ataque extra que le da. ¿Compensa? Compensa, depende de la build que lleves, pero es un cambio muy sencillo, depende si llevas Sara geoarmada o Sara emblema. Y después de la elemental ulti o la ulti elemental de Sara, entras con Raiden, tiras la ulti y Raiden principalmente su máximo daño es un normal, un cargado, un normal, un cargado, un normal, un cargado. A veces ocurre que no te da tiempo a activar los 5 stacks con cooldown de 1 segundo de la pasiva de su ulti, que te regenera energía al equipo, y esto hace que en alguna ocasión, si ves que todo el mundo se queda a un píxel de tener la ulti, Raiden, recomendaría en vez de hacer un normal, un cargado, hacer full ataques normales. Vas a tener menos daño, pero tendrás full energía en el equipo. Aquí, puntos importantes. Tenemos la consonancia electro. Simplemente con Raiden tener 235 de recarga y Sara 180, en teoría deberías tener permaulti, Kazuha con 140 y Bennett con 170, 180. Pero puede pasar que si no haces la elemental de Bennett, si no tienes Kazuha C1 o Kazuha Chifos, te quedes muy justo. Si con Sara no haces el combo correctamente o con Raiden no aprovechas lo que he dicho, igual se quedan todos a un píxel si vas muy al límite. Pero los techos de este equipo empiezan a funcionar muy bien cuando Kazuha lleva el Chifos y da más energía a todos, incluido a Raiden, que le bufa más bono daño electro, o Kazuha tiene la C1 para los 2 elementales. Aquí ya se equilibra todo muchísimo mejor. Builds rápidas de los personajes: Kazuha sombra verde con Chifo sería lo mejor, si no Kazuha sombra verde triple maestría con espina de hierro. Más dudas en la build de Kazuha. Bennett build convencional, full nobleza, con un arma de ataque base lo más alto posible. Aquí la Favonia, hoja afilada celestial, espada de madera, la forja de Sumeru, pero ataques bases altos, destello en la oscuridad, que es el arma de 4 estrellas de 620 de ataque base. Suficiente recarga entre 170 y 180 para tener perma ulti, y luego si acaso nukeas la ulti, aunque en este equipo no vaporiza tu ulti, pero si hace una sobrecarga, pues si encima tienes 70 y más de 100 de daño crítico para que tu ulti haga buen daño, mejor todavía, ya que su ulti se ve bufada por la elemental de Raiden. Y Sara
Hay una build de Sara, o seguramente la actualice porque seguramente venga en el banner de Raiden, pero Sara es muy sencilla. Arcos de ataque base alto al igual que Bennett, alas celestiales de permanente Besting Slot por el ataque base más alto que hay en el juego, full emblema o full geo armada, 180 de recarga y luego crit value para que haga ultis. Y Raiden, hay una build que subiré después de este vídeo, así que os recomiendo ir a ver. Este es el hipercarry. Siguiente equipo, el Raiden National. Bennett, misma historia. Raiden, misma historia. Aquí, builds de Yelan y Xiangling son builds convencionales, pero Yelan y Xiangling son medianamente complejas, más allá que un Kazuha o un Bennett, con lo cual recomiendo ir a ver las últimas builds actualizadas de Xiangling y de Yelan. Aquí, si en el Raiden National hay un punto muy importante, que es que si Raiden es C0, priorizar el mejor arma para Xiangling, incluida la luz del segador, es mejor en Xiangling. Si Raiden es C0, si Raiden es C2, priorizar el mejor arma, por supuesto, para Raiden. Vamos a hablar de la rotación de este equipo. Aquí es muy importante entender que el hidro, tanto si es Yelan como si es Xinkyu, y literalmente para el Raiden National la única variante que puede haber literalmente es que Yelan sea Yelan o Xinkyu, es la única variante de este equipo, es que las elementales de Yelan y Xinkyu se pueden aprovechar vaporizándose y además se pueden aprovechar para que la energía se la brinden a Xiangling, que es el personaje que más coste de ulti y que más dificultades tiene en este equipo para tener prema ulti. Sabiendo esto, el Raiden National empieza con la elemental de Raiden, después vamos a tirar la ulti del hidro. Dije elemental nada más de Raiden, que nadie tire la ulti, por favor. Después la ulti del hidro, que sería Xinkyu o Yelan. No se tiran las elementales, hay que guardarlas. Después, ulti de Bennett, elemental. Cambiamos muy rápido a Xiangling, damos un básico y tiramos la ulti para absorber las partículas piro de Bennett y tiramos el Woba. Y aquí cambiamos otra vez al hidro y si es Xinkyu y Yelan tiraríamos las dos elementales de Yelan C1, las dos patadas de Xinkyu, vaporizaríamos la mayoría de hits y haríamos un daño que no tiene apenas sentido y ahí ya, sí, dando básicos también entre medias para que vaya aplicando el hidro de Yelan o de Xinkyu para que Xiangling vaporice. Y aquí ya entraríamos con Raiden a tirar la ulti. Básicamente con Raiden deberíamos estar tirando la ulti hasta un segundo después de que veamos que se nos va la ulti de Xiangling. Esperamos un segundo más y justo cuando pasa un segundo de que se fue la ulti de Xiangling, recolocamos el ojo en campo y empezamos rotación de nuevo. Si lo explico rápido sería elemental de Raiden, ulti del hidro, ulti de Bennett, elemental de Bennett después de la ulti, entramos con Xiangling, un básico ulti para ya aplicar hidro, vaporizar y absorber partículas de Bennett, tiramos el Woba, damos un básico, entramos con el hidro otra vez, básico elemental para ir aplicando hidro y para vaporizar las elementales de Yelan o Xinkyu y entramos con la ulti de Raiden. La ulti de Raiden sería similar. Un normal, un cargado es el máximo daño, pero si hay problemas de energía y hacemos full normales o unos segundos de normales y luego ya un normal, un cargado, mejoraremos la energía. La idea es tener recarga suficiente en todos los personajes para que tengan prema ulti. La recarga de Yelan en este equipo, si es C1 cerca de 165 tiene prema ulti, o sea, bastante poco de hecho, y Xiangling en este equipo, si es C4 y todo el equipo está bien construido con Yelan Favonius o Yelan C1 Aqua, Xiangling con 195 exactos tendría prema ulti, pero si veis la build de Xiangling, siempre os voy a recomendar en Xiangling concretamente 200 para la mayoría de equipos y algún equipo que no es este equipo quizá puede pedir hasta 225, 230 el Internacional de Tartaglia o el Ayato Vape, pero eso es otra historia que no es este equipo. En este equipo 200. Y por último, otro equipo muy poderoso de Raiden es básicamente la core de Sino y la core de Clorinde, que Raiden AC2 la aprovecha muy bien, sobre todo porque se puede aprovechar la combinación de 3 arcontes y de 2 de los personajes con constelaciones más poderosos de todo Genshin Impact, que es básicamente el Raiden, Furina, Nahida, Baizu, pero concretamente este equipo y Raiden por la buena parte de poder dejar el ojo en campo, se puede jugar con Xiangyun, que Xiangyun nos pasa un cazador de dragones a Raiden y mete sombra verde al Electro. Entonces puedes jugar Nahida, Furina, Xiangyun, que es un healer que va a activar muy bien a Furina, y que Xiangyun nos meta sombra verde y cazador de dragones a Raiden. Es decir, este equipo que veis en pantalla si no tenéis a Baizu. De hecho, en este mismo equipo no solo puedes jugar con el combo normal de Raiden, de un normal, un cargado, sino que puedes jugar una Raiden descendentes que también salta daño de Hyperloom, salta el mismo daño descendentes haciendo 150.000 por descendente con Xiangyun C0 y con Xiangyun C2 casi 300.000 por descendente, y es una locura. Este equipo además se va a poder beneficiar en el futuro, aparte de Xiangyun, también de Xilonen, porque cumpliría
todos los aspectos necesarios para que Xilonen active su bajada de resistencias y su bono de daño con el set nuevo de Natlan, y con la C2 pues también todos los buffos de la C2, que sería una locura porque le va a meter 40% más de vida a Furina, le va a reducir los cooldowns 5 segundos a Raiden. Xilonen Nahida Furina tiene rotación de 15, Raiden de 18, con lo cual Xilonen C2 va a hacer que Raiden tenga rotación de 13 segundos. O sea, no sé hasta qué punto puede llegar este equipo que estáis viendo en pantalla, pero es un equipo con muchísimo potencial de Raiden. Y de nuevo, en vez de Xianyun podéis jugar a Baizu. Y de nuevo, si tenéis la suerte de tener Raiden C2, C3, Furina C2 y Nahida C2, este equipo, aunque parece algo extraño, es un de los verdaderos realmente equipos Arconte y es uno de los más poderosos de Raiden, dependiendo de las constelaciones, sobre todo de Nahida y de Furina, concretamente en este caso. Así que estos son los equipos. En este último la rotación es muy fácil porque la va a iniciar Nahida, que es la que más cooldowns uptime tiene en campo, elemental ulti. Luego, bueno, primero, perdón, la elemental de Raiden. Luego empezamos con Nahida, elemental ulti. Luego Furina, elemental ulti. Y Furina va después que Nahida porque la ulti de Furina sí que dura 20 segundos, tiene 15 segundos de cooldown. Tiene menos tiempos en campo que Nahida. Con lo cual, ojo de Raiden, elemental ulti de Nahida, elemental ulti de Furina. Ya aquí lo último, Xianyun, elemental ulti de Xianyun, para que Xianyun al final del todo nos pase el cazador de dragones a Raiden y para activar el sombra verde tanto al hidro como al electro, porque al final al saltar las reacciones tanto el ojo de Raiden como animales de Furina golpeando podrá hacer un buen sombra verde a ambos elementos. Y después de Xianyun y justo al poder pasar el cazador de dragones y el sombra verde, entraríamos con Raiden a tirar la ulti y bueno, hacer un destrozo literalmente. Este equipo, si realmente alguien es un poco más ballena y tiene esta posibilidad que os he explicado de Furina C2, Raiden C2 y demás, es un sinsentido. Y cuando veis este vídeo en el futuro y probáis aquí a Xilonen, Nahida, Furina, Raiden, también venís y me contáis qué tal. Poquito más. Estos son principalmente los 3 equipos de Raiden con rotación correcta. La construcción de los personajes es recomendable ir a ver la build concretamente. Algunos personajes concretos que podrían tener dudas, os he resuelto las dudas del personaje contextualizado dentro del equipo, que es lo importante, pero luego el resto es muy fácil. Aquí Nahida sería build convencional, Furina build convencional, Xianyun triple ataque, sombra verde con mucha recarga en substats, build convencional y cazador de dragones. O sea que el resto de builds son sencillas o toca ir a ver la build. Poquito más. Este es el vídeo de los top mejores equipos de Raiden. Sé que lo vais a ver mucho, sé que volveréis aquí para probar todos los equipos, sé que aprenderéis bastante y sé que conocíais anteriormente el Raiden National y el Raiden Hypercarry. Quien no lo conociese, por favor, si tenéis la oportunidad, probar cada uno de los equipos porque es una delicia y una locura. Y os recomiendo probar el que os he comentado con Xianyun de Raiden a Descendentes porque tampoco tiene pérdida alguna y es una salvajada de equipo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es gratis, ayuda un montón, hace crecer el contenido, el canal, el proyecto, hace que el vídeo se recomiende. Así que gracias, muchas gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.